Que tenga buen día. El día de hoy, ya 7 de septiembre, vamos a comenzar con la clase de matemática como objetivo aplicar transformaciones geométricas o isométricas en figuras planas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, como introducción, ya en esta lección se va a aprender los diferentes movimientos de las figuras planas, ¿ya? Bueno, aquí hay algunas estándares y expectativas, los objetivos. El estudiante identificará y reconocerá transformaciones geométricas tales como rotación, traslación y reflexión. Bien, lo primero que quiero partir diciendo, ¿qué es lo que son las transformaciones geométricas? ¿Ya? Son movimientos que realizan las figuras congruentes, ¿no? Eso es lo que es eh, una transformación, es un movimiento, ¿ya? De hecho, nosotros día a día hacemos transformaciones, ¿ya? En lo personal, traslación generalmente hacemos, que nos trasladamos de un punto a otro. Y ahí matemáticamente estaríamos hablando de una traslación. Bien, vamos a comenzar con lo que es la traslación. Bien, bien, dice, es el movimiento de la figura hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, sin cambiar el tamaño y la forma de la figura. Ojo, en este caso de la traslación, en este caso de la traslación, el objeto o la figura se mueve dentro del plano cartesiano, pero sin variar su forma ni su tamaño. ¿Ya? Sin variar su forma ni su tamaño. Es decir, el objeto se mueve mediante el plano cartesiano, o bien a la derecha, o bien a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del vector traslación, pero no sufre cambios en su forma ni sufre cambios en su dimensión, o más conocido como su tamaño. Por lo tanto, aquí tenemos esa estrella que se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Solamente sufre cambios de movimiento, pero no de como bien se dice, de forma ni de tamaño. Sigue siendo su misma forma y su mismo tamaño. Bien, entonces, en ese caso, nosotros aplicamos una traslación. Ahora mi pregunta es, ¿quién me la puede responder, por favor? ¿Dónde hay un claro ejemplo en la vida cotidiana de la traslación? No llevándolo solamente a objetos ni a figuras, sino a lo... inclusive puede ser algún ser viviente. ¿Cuál es el ejemplo que podemos tener? ¿Que alguien me lo pueda dar? Por favor. Ya. Cuando se traslada usted de un lugar a otro. ¿Sí? Ahí tendríamos un ejemplo. Ahí tendríamos un ejemplo en el caso eh, del traslado. O cuando usted, por ejemplo, va desde su casa al colegio. También se está trasladando. De hecho, esa es la palabra, trasladar. Entonces, eh, en ese caso aplicaríamos una traslación. Ahora, dependiendo del vector traslación, van a ser los movimientos correspondientes.
¿ya? Dependiendo del vector traslación, va a ser el movimiento. Bien, y acá hay una traslación, y aquí me quiero detener. Dice, una traslación de vector B es un movimiento directo en el plano que asocia a cada punto A un punto A'. De forma que el vector es un vector A A', de igual modo, dirección y sentido. ¿Ya? Ojo, y aquí yo con esta diapositiva, me quiero yo, o más bien después con el ejemplo, me quiero detener. Esta es la figura original, ¿ya? Y esa figura original se va a aplicar un vector traslación B, que sería lo de acá. Y ese vector traslación B solamente va a cambiar de posición a la figura original sin variar su sentido y sin variar su forma. Su forma nunca varía, su tamaño nunca varía, su dimensión nunca varía. No obstante, su posición sí varía porque depende del vector traslación. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la figura original que usted puede visualizar ahí es un triángulo, sufre un movimiento y los puntos a trasladarse son punto a punto. El punto A se traslada, el punto B se traslada, el punto C se traslada. ¿Ya? Todo eso se va trasladando. Ahora, ¿cómo es el tema del vector traslación? Siempre se va a trasladar según, por ejemplo, en este caso, el vector traslación es 6, 1. Ese es el par ordenado del vector traslación, 6,1. ¿Qué quiere decir eso? Que como la primera componente es X y la segunda componente es y recuerde que los X se mueven así, en cambio los Y es así. Entonces, en ese caso, la componente X, como es 6, entonces avanza hacia la derecha. Y como la componente Y es 1, sube. En el caso contrario, que la componente X sea negativo, retrocede. Y en el caso que la componente Y sea negativa, baja. ¿Ya? ¿Se va entendiendo eso? ¿Alguna duda, alguna consulta de eso? ¿Dudas, preguntas en eso? ¿Algo que se tenga que volver a explicar? Bien, entonces, entonces, si este vale 6 y me dicen que el vector traslación es 6, 1, entonces yo voy uno por uno. Me fijo primero en el punto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí ya trasladé según la componente X. Ahora me queda el Y. Y me dice que 1, entonces subo 1. Y ahí se posicionaría la componente A'. En el caso del B, exactamente lo mismo. Lo mismo.
Entonces, cuento uno, 2, 3, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacia arriba el uno. En el C lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia arriba. ¿Ya? Y ahí entonces se aplica la traslación de la figura o la traslación del objeto. Acá tenemos un ejemplo. Dice, al realizar una traslación desplazamos una figura a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Esto implica que las coordenadas de los vértices cambien. ¿Ya? Entonces ahí usted puede apreciar la figura que está en pantalla. ¿Ya? Usted ahí aprecia la figura que está en pantalla. Entonces aquí también tiene un triángulo, pues, en donde se pueden ver sus vértices, ¿ya? Sus vértices eh, ya determinados, ¿ya? Entonces ahí usted tiene, si agrandamos acá, tenemos que el punto 1 es menos 1,2. Recuerde, desde el origen hacia la derecha, x positivo, del origen hacia la izquierda, x negativo, del origen hacia arriba, x y positivo, y del origen hacia abajo, y negativos. ¿Ya? Entonces, aquí, en este caso, tengo el primer punto menos 1,2, el segundo punto menos 1,6 y el tercer punto menos 5,2. Siempre lo primero que va es la componente X y luego va la componente Y. ¿Ya? Bien, sigamos. Bueno, ahora realizaremos una traslación de la figura. Podemos elegir cuántas posiciones y en qué dirección mover el triángulo. Si movemos el triángulo en 3 posiciones hacia abajo, todos los vértices en el eje Y disminuyen en menos 3. ¿Ya? Es decir, que los pares ordenados del nuevo vértice cambian específicamente la coordenada Y, disminuye en menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el I en este caso es negativo y dice que disminuye en 3. O sea que la componente o el vector traslación va a ser 0, menos 3. ¿Ya? ¿Por qué 0? Porque en el X no varía nada. No varía absolutamente nada. Nada, nada. Queda en la misma posición 0. ¿Ya? Entonces, el I dice que baja menos 3. ¿Qué significa eso? Significa que punto a punto va a descender 3 unidades hacia abajo. 1, 2, 3. Y ahí queda el primero. Luego, punto a punto, desciende 3 unidades. 1, 2, 3. Ahí queda el segundo. Y luego, punto a punto, desciende el tercero. 1, 2 y 3. Y la figura roja es la figura trasladada. ¿Ya? Esa es la figura trasladada. Figura trasladada. Figura azul, figura original. Figura roja, figura trasladada. ¿Ya? Eso es en general. La figura azul, figura original. Figura roja, figura trasladada. ¿Ya? Entonces,
Entonces, ahí yo ya apliqué una traslación. Ojo, vuelvo a repetir, se aplica traslación y solo cambia la posición de la figura. No cambia su forma, no cambia su dimensión, absolutamente nada de eso va a cambiar. ¿Ya? No va a cambiar nada, nada de eso. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento? ¿Dudas, preguntas, consultas? Alan, Camila. Señor Álvarez, buenos días. Usted está en la sala número 2, porque ahora yo estoy con clase con el primero y a las 11:30 tenemos clase de matemática en la sala 1. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Nos vemos, señor Álvarez, que esté muy bien. ¿Dudas, consultas? Alan, Camila, Martín. Ok. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver lo que es la rotación, que sería eh, nuestra, nuestra figura, ¿ya? Nuestra segunda. ¿Y qué figura vamos a ver aquí? Dice, en este movimiento de la figura alrededor de un mismo punto, sin cambiar su forma y su tamaño. Ojo, nuevamente, no cambia su forma ni su tamaño. Si el tamaño ya está dimensionado a partir de predeterminado o ya diseñado, entonces eso no va a cambiar, no va a cambiar en absoluto, ¿ya? El tamaño ni la forma va a cambiar. Entonces, rotación, ahí usted tiene la figura. Ahora, en este caso, dice una rotación es una transformación que asocia a cada punto del plano una imagen de acuerdo a un punto llamado centro de rotación, ¿ya? Y a un ángulo que podemos llamar ángulo de giro, ¿ya? Es decir, en este caso, usted tiene, se asocia a cada punto del plano una imagen de acuerdo a un punto llamado centro de rotación y a un ángulo que podemos llamar ángulo de giro, ¿ya? Dice practicar una rotación, ¿ya? Entonces, yo tengo, aquí está el punto, el origen, y ahí se van rotando, ¿ya? Se rota. Luego ese se rota. Y ese también se aplica rotación, ¿ya? En este caso de la rotación, eh, punto a punto, lo mismo que la traslación, ¿ya? Ok, seguimos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Camila, Martín, ¿alguna duda, alguna consulta? Bien, dice, se escoge un punto O llamado centro de rotación, que es lo que estuvimos hablando, del centro de rotación. ¿Ya? Esta forma lo habla con el compás, entonces se toma la medida del centro, el vértice A,
y con este radio se traza un arco de circunferencia. Marcamos el vértice rotado A'. Para rotar los otros vértices debemos medir el ángulo que corresponde al arco dibujado con el vértice A y mantenerlo para que la forma de la figura no cambie. Además debemos conservar el ángulo de giro de la figura obtenida que sea congruente con la primera. Ojo, aquí habla eh, de congruencia. Claro, porque la figura no se puede modificar en su tamaño ni en su forma. Por ejemplo, usted hace una rotación o bien hace una traslación, no puede usted que el cuadrado, por ejemplo, tenga unas dimensiones de lado 2 metros cada lado y después con la traslación o la rotación, por ejemplo, que dicho cuadrado quede de lado 10. No, es imposible porque ahí ya no se está aplicando el concepto como corresponde. Bueno, ¿y cómo se busca el centro de rotación? El centro de rotación se toma en el punto medio entre el A y A', en el punto medio, ¿ya? Y se dibuja ahí la simetral, el punto medio entre B y B'. ¿Ok? Ok. Bueno, la rotación se puede establecer mediante el compás, como bien lo expliqué, o también se puede establecer mediante una tabla de rotación. Y que es más directo, cualquiera de las dos formas es correcta. Ahora, independiente de eso, usted va a elegir la forma que sea más fácil para usted, la forma que sea más cómoda para usted. Si bien usted lo quiere hacer con el compás, lo puede hacer con el compás, o bien si usted lo quiere hacer con la tabla que yo en un momento más voy a explicar, también lo puede hacer con la tabla que yo en un momento más voy a explicar. ¿Ya? Entonces, siempre debe haber un centro de rotación, ¿ya? Siempre debe haber un centro de rotación o un punto de referencia para realizar dicha rotación, ¿ya? O entonces, eh, continuando, tenemos lo siguiente. Tenemos que la rotación en sistemas de coordenada para ángulos especiales, rotar 4,1 con centro de rotación 0,090 grados, 180, 270 y 360. Es en este punto en que vamos a establecer una tabla de rotación, ¿ya? Vamos a establecer una tabla de rotación. Y esa tabla de rotación la vamos a establecer de la siguiente manera. Lo primero que yo debo identificar, ¿ya? Es saber cuáles son mis puntos originales de la figura. Recuerde que la figura se puede realizar la rotación a cualquier figura plana. Cuadrado, triángulo, rectángulo, un rombo, un romboide, un trapecio, cualquier figura plana. Se puede realizar una traslación o rotación. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cada punto que yo tengo identificado. O sea, que tengo en la figura. Tengo que identificar cada punto, ¿ya? Punto a punto debo identificar. Y en ese caso, ¿ya? En ese caso, yo al identificar punto a punto, entonces veo cuál es la rotación que me pide. En este caso mío, vamos generalmente a trabajar
con rotación de 90 grados, de 180 grados, de 270 grados o bien de 360 grados. ¿Ya? Y en el caso que la rotación sea de 90 grados, lo que yo debo aplicar es invertir las componentes, pero a la componente Y cambiarle el signo, como está aquí. Entonces, si esto fuese 1,2, invierto y me quedaría 2,1, pero al Y le cambio, entonces me quedaría final menos 2,1. Si la quiero ese mismo 1,2 llevar a 180 grados, cambio de signo, entonces me queda menos 1, menos 2. Si lo quiero llevar a 270 grados, invierto nuevamente, pero el X original le cambio de signo. ¿Ya? Y el 360 grados es lo mismo, exactamente lo mismo, porque vuelve al mismo punto. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Martín, ¿alguna duda, alguna consulta? Ok, continuamos. Bueno, aquí hay un ejemplo en que si la figura se le aplica una traslación 3,4, ¿cuáles serían sus nuevas coordenadas? ¿Ya? Entonces, aquí está la figura. Aquí está la figura. Y a esta figura se le aplica una relación 3,4. El X es positivo, por lo tanto, los valores van a desplazarse hacia la derecha. El Y es positivo, por lo tanto, los valores se van a desplazar hacia arriba. Y siempre usted debe seguir, entre comillas, el camino. Entonces, el punto A dice que se mueve 3 hacia la derecha, 1, 2 y 3. Y se mueve 4 hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Luego, tenemos lo mismo con el B y lo mismo con el C. ¿Ya? Entonces, en ese caso, me queda ahí, 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 que serían los 3. Y los 4 baja. 1, 2, 3 y 4 baja. Y exactamente lo mismo con los demás. Bien, entonces ahí nosotros hemos trabajado lo que es la rotación y traslación en figuras.